Bueno, muy buenos días a todos. Cordial saludo. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Bien, profe. Dame un segundito aquí, organizo esta. Bueno, ya iniciamos la tercera semana de nuestro proceso académico. Mire que esto va tremendamente volando, ¿cierto? Mire, ya empezamos ya la tercera semana y que hace poquito que iniciamos clase y ya estamos ya tercera semana. Ya dentro de los conceptos que hemos analizado, hemos visto todo el concepto de lo que es estudiando el concepto de lo que es el mercado. Estuvimos estudiando el tema de cómo se mueve la economía, los agentes económicos, los factores de producción, el tema de los recursos, sectores económicos, actividades económicas, lo que produce cada actividad. En fin, hemos hecho bastante, usted no lo cree, hemos adelantado bastante. Y hay ya conceptos que ya usted debe empezar a manejar. Entonces hoy vamos a trabajar lo que es lo que yo denomino la teoría de mercado. Porque es que todo esto debe terminar en algo en que ustedes entiendan el cómo afectaría o afecta el aumento de los precios de los productos en cualquier negocio que usted haga. Aunque usted no lo crea, este tema de los precios es un tema donde te puedo decir que la gente nada más fija precios porque sí, llega y suma y listo, pero el tema de los precios no es así. ¿Okay? Saber en qué momento subir o en qué momento disminuir precios hay que establecerlos de manera muy clara porque eso tiene una incidencia directa en la rentabilidad de los negocios y puede tener un efecto directo en la oferta o puede tener un efecto directo más que todo en la demanda. ¿Oyeron? La demanda. Si usted llega a aumentar los precios de una manera indiscriminada, su demanda puede ser que se caiga. Y a usted no le sirve como negocio que sus precios se caigan. Entonces hay que empezar a manejar esos conceptos relativos a cómo se manejan en ese tema. Entonces vamos a estudiar lo que es hoy el concepto de la teoría del mercado. La teoría del mercado nos va a decir cómo es ese tema. Vayan preparándose porque vamos a empezar a revisar temas de números, vamos a trabajar numeritos para establecer cuándo el precio sube, qué incidencia tiene el precio sube, cuándo hay un costo fijo, cuándo hay un costo de equilibrio, en fin, todos esos temas vamos a empezar a revisarlos para poder entender esta dinámica de lo que son los fundamentos macroeconómicos, para que sepas la incidencia que tiene de manera directa. Si te has dado cuenta, si has logrado estudiar bien el tema, has logrado entender que estas dinámicas manejan una afectación directa en lo que todos nosotros hacemos. Y ustedes como administradores tienen que saber que cualquier efecto o circunstancia que se maneje en un mercado va a afectar el tema de los precios de una manera directa en lo que tiene que ver con las empresas. Entonces, eso es lo que quiero que estudiemos, eso es lo que vamos a estudiar y es lo que vamos a comenzar de manera directa. Teoría del mercado, todo el mundo concentrado en lo que vamos a trabajar. Si en algún momento no entiendes algo, porfa, pregunta, porque si te vas con esa duda vas a tener problemas de aquí en adelante en lo que vamos a trabajar. Entonces, tiene que estar usted muy pendiente a lo que nosotros vamos a revisar aquí en los conceptos de hoy. Y vamos a empezar a trabajar entonces algo que se llaman los temas que voy a trabajar hoy. No voy a tratar de adelantar de pronto mucho para no llenarlos y ustedes puedan ir digiriendo esta información. Es el tema de los factores determinantes del precio. Vamos a hablar un poquito de la teoría de mercado y vamos a hablar de la oferta y de la demanda. ¿Ya pueden ver las diapositivas? ¿Sí las pueden ver? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a charlar sobre ese concepto. Como estamos estudiando factores de macroeconomía, vamos a estudiar esos factores que afectan el precio y la teoría de mercado ofertivo. Vamos a empezar. Empecemos por hablar que el concepto de mercado. En algún momento te lo pregunté y ustedes empezaron a hablarme de lugares donde venden, donde se oferta. Vamos a pensar que ese mercado no es necesariamente un lugar físico. Y más porque ahora, acuérdate que existen mercados virtuales, ¿no? Tiene sus comportamientos, tiene sus afectaciones en el precio, pero realmente, ¿qué encuentra uno en esos mercados? Lo que uno encuentra es que ahí se confluyen o se unen o se encuentran lo que llamamos nosotros los proveedores y los que son clientes. Para el caso de nosotros, los proveedores, te dije que son los vendedores, o en este caso serían las empresas. Y para el caso de los clientes, según la teoría que ya hemos estudiado, el consumidor en toda economía se llaman los hogares. Ellos que realizan unas transacciones de intercambio de bienes y servicios, pero a un determinado precio.
ese precio, según lo ya analizado, ¿te acuerdas que hemos estudiado todo el tema económico y hemos quedado que muchas veces el aumento de una manera desmedida de los precios de la canasta familiar de algunos artículos pueden tener una afectación directa, y es que se puede frenar el consumo? Si se frena el consumo, todos los agentes económicos que estudiamos se pueden ver afectados de manera directa. ¿Okay? Aquí lo que tratamos de revisar es cómo podemos establecer que cuando se fijen unos precios, cuál va a ser la afectación directa en el consumo o en la demanda. Por eso, la teoría económica trata de establecer el impacto de los precios de los bienes y servicios en un mercado, si lo afecta de manera positiva o lo afecta de manera negativa. Por eso estamos estudiando esto, porque usted tiene que entender que el consumo para nosotros como gerentes de empresa, si no hay consumo, no hay negocio, nos caemos todos, se cae toda la economía. Aquí lo que estamos buscando precisamente es que se dispare el consumo. Mira lo que está pasando, por lo menos en el tema de nosotros con la pandemia. Con el tema de la pandemia, aquí lo que se está buscando es el consumo. ¿Okay? La economía estuvo paralizada en algunos sectores casi 4 o 5 meses, pero la economía no puede aguantar que todo el mundo esté paralizado 5 o 6 meses más. No, hay que reactivar la economía, hay que reactivar el empleo, si se reactiva la economía y se reactiva el consumo, se activa el empleo. Y hay sectores que se han visto afectados por el tema económico, hay negocios que han cerrado, sí, pero es precisamente por el tema económico, no estaban generando ingresos. Yo pensaría que ningún negocio podría aguantar cerrado 5 o 6 meses sin generar ventas. Acuérdate que los costos fijos siempre se mantienen, y el que se mantengan los costos fijos pues afecta directamente las utilidades del ejercicio de las empresas, y no todas las personas van a tener para pagar arriendo, para pagar la nómina de los trabajadores, no van a tener. Entonces, por eso la importancia de esto. Entonces, aquí lo que quiero que tengas claro es que en ese mercado donde se encuentran los proveedores, que son las empresas, y los clientes, que son los hogares, van a establecer unas relaciones, unas transacciones de intercambio en cuanto a bienes y servicios, pero fijando un precio determinado. Ese precio, lo que va a suceder es que si es muy alto, de pronto puede afectar el consumo de algunos ciertos tipos de artículos, porque eso depende de cierto tipo de artículos que estemos manejando. No todos los artículos tienen el mismo comportamiento frente a un aumento o una disminución del precio. Dependiendo de los tipos de artículos, te puedo decir que tiene una afectación directa. Por eso vamos a analizar entonces lo que son los elementos que hay en un mercado. En un mercado vamos a encontrar algo que se llama la oferta. Cuando estemos hablando de oferta, denme un segundo a ver si hay alguien que está ingresando. Cuando estemos hablando del concepto oferta, estamos haciendo referencia a esa forma en que las empresas deciden qué y cuántos bienes y servicios producen y con qué combinación de estos factores productivos. Resulta que las empresas son las que se encargan de elaborar los productos y servicios que van a lanzar a un mercado. Pero, ojo, ahí viene el pero. Las empresas tienen que determinar qué cantidad fabricar. ¿Ok? Una empresa, cuando decide establecer cuánto va a vender, ¿ok? ¿Qué hace ella? Establece el comportamiento de ventas del pasado, y revisando lo sucedido en su pasado, entonces ella empieza a revisar cuánto puede vender en el futuro. Es lo que famosamente se llaman los pronósticos de venta. Eso les sirve a las empresas establecer a partir de cuánto van a vender. Pueden pronosticar todo el tema de cuánto van a producir, cuánto van a comprar, y empiezan a establecer lo que se llaman los presupuestos para revisar cuánto dinero se van a ganar en el ejercicio del año. Es decir, ninguna empresa se dedica a producir y a producir en cantidades alarmantes sin saber cuánto va a vender, porque pasaría algo interesante. Si una empresa se dedica a producir y a producir y a producir sin estimar la demanda, por lo menos, si ella sabe que el mercado consume 1,000 zapatos mensuales y ella fabrica 2,000, lo que va a hacer es una saturación del mercado en cuanto al número de zapatos que empieza a fabricar, y se va a afectar el mismo porque el ingreso se le va a caer. Porque como va a inundar el mercado de zapatos, lo que se va a generar es una sobreoferta de productos y el mercado se le caen los precios. Por eso las empresas tienen que saber, en el caso de la oferta, saber cuántos bienes y servicios van a producir y cuáles son los factores que necesitan en cuanto a la materia prima, tierra, capital de trabajo o los insumos productivos para ellos poder fabricar. Ellos tienen que establecer hasta un cierto límite. Mírate que si ellos generan excedentes, creo que lo habíamos hablado en clases anteriores, cuando una empresa sabe que va a vender 1,000 zapatos y elaboró 1,500, lo ideal es que no los meta al mercado al cual está actual,
sino que esos 500 le busco otro mercado en el mercado internacional. Porque si ella ahí logra incluir esos 1.500 zapatos, va a haber una sola oferta de zapatos y los precios de los zapatos para que se puedan vender tocan bajarlos de precio. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto que estamos estudiando. Eso en cuanto a la oferta. La demanda, estamos hablando, es la forma en cómo los individuos o las familias, es decir, las economías domésticas, determinan su consumo de bienes y servicios. Acuérdate que se dice que la venta o oferta y demanda tiene que haber un equilibrio. Si hay más personas demandando cierto tipo de artículos, las empresas tienen que determinar cuánto están comprando o cuánto están demandando para ellos establecer cuánto van a producir. ¿Okay? Ninguna empresa podría fabricar si no establece cuál es la demanda, cuántos le van a consumir. Porque apenas ella sabe cuánto consumen, ella sabe cuánto produce. ¿Okay? Y acuérdate que la demanda viene marcada precisamente por las familias, es lo que llamamos las economías domésticas. Pero ese consumo de los bienes y servicios se ve afectado por algunas variables que ahorita vamos a revisar. Esas variables lo que pueden hacer es que para ciertos tipos de productos, si aumenta el precio, disminuye, o en algunos casos, si el precio disminuye, aumenta el consumo. Hay variables que dependen del tipo de producto, la reacción es diferente. ¿Okay? Eso lo miraremos ahorita, porque para todos no genera el mismo impacto. Entonces las empresas tienen que estar revisando ese juego de ley de ofertas y demanda. Ahora, mira que en el tema de la oferta podemos hablar de que, listo, fue cuando hablábamos del monopolio o oligopolios, ¿okay? Donde hay empresas que lideran un mercado y son los que colocan las condiciones. Pero cuando nos vamos a enfrentar a un mercado, por lo menos con mercados de las gaseosas, donde hay empresas que son líderes en el mercado y que cada una tiene una participación en ese mercado, tiene una incidencia, ¿ok? Mira la guerra que se da, ellas todas siempre están peleando por el tema precio. Si uno revisa el comportamiento de esas empresas, ellas siempre están en búsqueda de pelear por el precio. Una sube, una baja, pero y alteran el mercado. El consumo se altera inmediatamente. Entonces eso frente a esas características. Otro es el tema del precio, ¿ok? Es la valoración de un bien en unidades monetarias, ¿ok? O sea que los elementos de un mercado realmente son tres. Nosotros lo que vamos a analizar es realmente el comportamiento de estos juegos que llamamos ley de oferta y demanda. ¿Qué sucede si la demanda de los productos? ¿Qué sucede con la demanda si el precio de un bien aumenta o disminuye? ¿Qué sucede con la oferta? Son todas esas variables lo que vamos a estudiar en lo que sucede en un mercado. Pero estas son características principales de los mercados que estamos analizando que nos ayudaría a entender en algún momento qué es lo que sucede. ¿Okay? El equilibrio, acuérdate que es ese lugar. Hablar de equilibrios es decirte lo siguiente. Por lo menos, si usted monta un negocio y sus costos totales, es decir, pago de luz, arriendo, servicios y los costos variables, entonces tema te suman 1,000 pesos. Y tú vendiste 1,000 pesos, ¿tú tuviste ganancia o perdiste plata? ¿Qué me pueden responder ustedes? Si usted un negocio lo abrió y se gastó 1,000 pesos entre los costos fijos, despagó servicios, mano de obra y todo, pero el día que abrió el negocio, usted vendió 1,000 pesos, ¿usted ganó o perdió? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ganó o perdió plata? Se pierde. ¿Perdiste? Pues sí, porque... ¿Por qué? ¿Cuánto perdiste? La compañera que me dijo que perdió, ¿cuánto perdió? Se pierde lo de los gastos, se pierde todo eso porque hay gastos. Se pierde tiempo. No. Estamos mirando el tema de los equilibrios. Ojo, les explico. Si usted montó un negocio y se gastó 1,000 pesos para empezar a operar el negocio y resulta que el día que abrió vendió 1,000 pesos, ¿usted ganó o perdió? Pues no ganó ni perdió. Entonces, ¿qué pasó? Un equilibrio. ¿Cómo? Un equilibrio. ¿Para ti qué es el equilibrio? Es decir, es como es decir, una línea donde no hay ni más ni menos. Bueno, más o menos. Entonces, que cuando hablamos de equilibrio es cuando decimos que los ingresos son iguales a los costos totales. Eso es estar en equilibrio. Significa que no gané, pero tampoco perdí.
En todo mercado o en toda empresa, cuando va a lanzarse a comercializar un producto, ellos establecen algo que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio viene dado por el precio y la cantidad que voy a vender. ¿Ok? Cuando yo vendo X cantidad a X precio, me va a dar un punto de equilibrio. Se supone que yo debería vender más de ahí hacia arriba para poder ver las ganancias. Eso lo miraremos después cuando empecemos a ver los ejercicios. Pero lo que le quiero mostrar en esto es que cuando usted vaya a montar un negocio, lo primero que usted tiene que establecer es el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio para ciertos tipos de artículos viene dado por la cantidad que vendes y el precio que vendes. ¿Ok? Cuando eso te determina que si vas a vender a un poquito más y cantidades más, ya no estarías en punto de equilibrio, estarías generando algo que se llaman utilidades. Eso lo miraremos después con más calma. Entonces vamos a hablar de la demanda. Cuando hablemos de la demanda, vayan tomando nota, vayan revisando estos artículos, no sé, vayan tomando fotos, no sé si escriben, no sé, pero vayan tomando notas sobre estos conceptos para que no tenga problemas. Cuando hablamos de la demanda, estamos hablando que la demanda de un bien determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. O sea que dependiendo, la demanda se ve afectada directamente por el precio. Si aumento o disminuyo los precios, la cantidad puede suceder que aumenta o disminuye, dependiendo del precio. Eso depende de cada tipo de mercados y de cada tipo de producto. Eso lo vamos a revisar después. O sea que dependiendo de cada tipo de productos, la demanda, es decir, la venta de los productos, se puede ver afectada si el precio sube o si el precio disminuye. Ahí puede tener una afectación. Lo que no te puedo decir ahora es que si el precio sube, ¿qué pasa con la demanda? Pueden pasar dos cosas. O sube o disminuye. Y si el precio disminuye, puede pasar lo mismo. O la demanda sube o disminuye. No sé, tocaría revisar en qué tipos de artículos pasa ese tema. Pero la demanda de un bien determina la cantidad de dicho artículo del bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. O sea que la demanda, dependiendo de los precios, se sube o se baja. Y la cosa. Cuando estemos hablando del concepto de la oferta, bueno, la demanda de un bien, seguimos hablando de que viene dada por una serie de variables. ¿Okay? Y vamos a hablar del precio del bien. Cuando hablamos del precio del bien, estamos hablando de esa cantidad demandada, se mueve de forma inversa al precio. Ojo. Aquí me está diciendo que la demanda se ve afectada por es inversamente proporcional al precio. Inversamente proporcional, ¿qué significa? Que si el precio de un bien sube, se demanda menos. Es decir, que si hay en algunos, para la demanda de algunos artículos, la demanda, o sea, lo que es cuando es la función de demanda, cuando el precio del bien sube, la demanda se cae. Pero si el precio del bien disminuye, la demanda aumenta. Ojo con ese dato que le estoy dando aquí. La demanda se ve afectada por una serie de variables y la primera de las variables es el precio del bien. Aquí la demanda siempre la va a afectar de manera directa el precio del bien. Y esto te está diciendo que si un precio o la cantidad de demanda se ve afectada, si el precio del bien sube, la demanda disminuye. O sea que son contrarias, mira. Subió el precio, pero la cantidad de demanda bajó. Ahora, pasa lo contrario. Bajó el precio, la cantidad de demanda subió. Este es el juego de la demanda, en relación al precio, que se ve afectada por dos variables. Si el precio del bien sube, la demanda se cae. Si el precio del bien baja, la demanda sube. Y la cualidad. Y otro de los temas que afectan el tema de la demanda es la renta. En su momento, cuando estudiamos los agentes económicos, nos dimos cuenta que la renta se puede ver afectada. Y es lógico. Si sus ingresos, ojo, renta es igual a ingresos. Si sus ingresos o los ingresos de la familia disminuyen, el consumo de los productos o la cantidad demandada también va a disminuir. ¿Ok? Ahora, si usted tiene más dinero porque consigue un trabajo, tiene otros trabajos diferentes y aumentó su nivel de ingresos, aquí la demanda también va a aumentar. ¿Okay? O sea que la renta, es decir, los ingresos de las personas o los ingresos de la familia afectan la demanda de un bien. Esta es la segunda variable por la cual se puede ver afectado. ¿Okay? Por lo que le explico, muchas de las familias, cuando los ingresos de las familias aumentan, el consumo aumenta también. Pero si la renta disminuye, el consumo también disminuye. Por eso te dice, normalmente si aumenta la renta del consumidor, aumenta también la cantidad demandada de un bien. Y pasa lo contrario. Aquí ya estaríamos hablando que es directamente proporcional. Mientras que el precio del bien es inversamente proporcional a la demanda, en las rentas es todo lo contrario, son directamente proporcionales. Si aumentan los ingresos de la familia, las demandas de los productos también van a aumentar.
Si disminuyen los ingresos de las familias, las demandas también van a disminuir. Y otro de los afectos es, otro de los temas que afecta la demanda de un producto es el precio de los bienes relacionados. Es decir, si el precio de un bien relacionado sube o baja, la demanda del bien también se afecta. Es decir, si usted se está vendiendo harina y la harina, usted se ha encontrado que la competencia está vendiendo al mismo precio, pero llegó un día que la harina usted la vendía a 3.000 y su competidor la bajó a 2.500, eso le va a afectar la demanda a usted. Porque muchas de las personas que le compraban a usted a 3.000, cuando se enteraron que la competencia bajó a 2.500, ellos también inmediatamente se van para allá y afecta la demanda del bien del producto. Entonces las demandas, ojo, tienen una serie de variables que se afectan al comportamiento. La demanda se ve afectada por el precio del bien, por la renta y por el precio de los bienes relacionados, de lo que estamos hablando. ¿Okay? Quiero revisar hasta ahí cómo vamos. ¿Está todo claro? Ahí le tiran una inquietud, por favor. De lo que hemos hablado. Aquí me puede ayudar de lo que hemos hablado, que ha entendido, por favor. Quiero hacer un resumencito de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Quién me ayuda con un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda con un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, por favor? ¿Nadie me puede ayudar con un resumen de lo que hemos charlado hasta el momento, por favor? Compañeros, ¿quién me puede ayudar haciéndome un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento? Para mí es importante que entiendas esto, porque si no, no vas a entender lo que pasa de aquí en adelante. Por favor. Quiero que me digas qué han logrado entender para saber qué han logrado entender ustedes a partir de lo que hemos hablado de la demanda. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Nadie me puede ayudar con un resumencito o algo? Nada. Tristeza. ¿Quién me puede ayudar con algún comentario? Por favor? Un comentario, algo que me digas, pero coméntame algo, por favor. Cuando un producto es costoso, vamos a ver qué me dicen por aquí. Jacqueline Pereira me dice que cuando un producto es costoso, la demanda es menor. Eso es inversamente proporcional. Bueno, depende, Jacqueline, depende del tipo de producto. Por eso no te he hablado todavía de los productos, ya te lo voy a empezar a hablar. Es que no te puedo determinar si el precio de un producto aumenta, si aumenta, depende del tipo del producto, del tipo de bien. Para algunos casos, te quiero comentar que si el bien aumenta, en algunos casos puede suceder que la demanda disminuye o puede suceder que aumenta. Depende del producto, ¿ok? Y puede pasar lo mismo con el tema del precio si disminuye, ¿ok? Pero eso depende del tipo de producto. No te puedo decir hasta el momento cuáles, pero es eso. Otro comentario, gracias Jacqueline. ¿Algún otro comentario de otro compañero de lo que me quiera decir que es que hemos entendidido hasta ahora o no hemos entendido? Mejor yo digo que si has entendido o no has entendido. Si está claro o no está claro. Me dice Lorela, profesor, que el mercado no es necesariamente físico, que la oferta, la demanda y el precio es importante en el mercado, ya que estos son imprescindibles a la hora de la valoración de algún servicio. Y sobre todo, Lorela, aclararte que nos afecta algo que se llama el consumo, ¿viste? Y según lo estudiado hasta el día viernes, nos dimos cuenta que el tema del consumo es un tema que no se puede frenar porque afecta a la economía global, ¿sí? Por eso es importante que sepas que hay que establecer qué pasaría si en algún momento tú tuvieras un negocio
¿cuál sería la decisión que tomar? O aumentarlo o disminuir el precio dependiendo del producto. Son temas que te toca tomar decisiones y por eso la importancia de lo que estás estudiando en macroeconomía. ¿Okay? Elian Ojeda dice, profe, provocan pérdidas irrecuperables de la eficiencia, por lo que impiden a los compradores y a los vendedores conseguir algunas ganancias derivadas de los intercambios al reducir los incentivos para realizarlos. Bueno, esta definición está un poco como muy compleja a la hora de definirla. Muy compleja, así, muchos términos raros. Entonces, seguiré. Si no me dicen más nada, pues seguiré. Entonces, seguimos revisando el tema de los... Acabo de hablar de la demanda, de los factores que afectan la demanda, pero ahora vamos a revisar cuáles son esos tipos de bienes que se ven afectados de acuerdo a la demanda, porque con todos los bienes no se manejan de esa misma manera. Entonces me voy a encontrar con los tipos de bienes que se manejan. Hay unos bienes que se denominan que son bienes normales. Ojo, ojo, y vayan tomando apunte de estas cosas. Como les decía, vayan tomando apunte porque no sé si estás tomándolo o no. Tome fotos, lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Y ¿qué sucede? Que hay unos bienes que denominamos bienes normales, y estos bienes normales es aquel cuya demanda disminuye a medida que aumenta el precio. Es decir, la demanda disminuye a medida que aumenta el precio. Hay unos bienes que se ven afectados cuando el precio aumenta. Para algunos bienes, cuando el precio aumenta y la demanda disminuye, los vamos a llamar bienes normales. ¿Okay? Esos son bienes normales. Los bienes que cuando el precio aumentó, disminuyó la demanda. Hay otros bienes que los vamos a llamar los bienes inferiores. Y a estos bienes, el mayor poder adquisitivo del consumidor le permite por sustituir los otros de mayor calidad. Es decir, aquí sucede lo siguiente. Hay unos bienes que cuando el poder adquisitivo del consumidor es mayor, compra otros productos de mayor calidad, por lo menos. Si usted antes compraba, usted aumentó su trabajo, empezó a ganar más, aumentó sus ingresos, entonces usted ahora ya deja de comprar zapatos que de pronto son desconocidos o zapatos que de pronto no tenían marcas y empiezas a comprar sus zapatos con una marca mayor, empiezas a sustituirlos por otros de mayor calidad. Ahora, al hablar de mayor calidad, estamos hablando de mayor valor, ¿viste? O sea que si a ti te aumentan el poder adquisitivo, tú empiezas a sustituir productos por productos de mejor calidad. ¿Eso será verdad o será mentira? Esto sí será cierto en algún tipo de bienes. Dígame un tipo de bien que sea normal. Cuando aumenta la demanda, disminuye a medida que aumenta el precio. Dígame un tipo de bien que sea normal. Deme unos ejemplos, por favor. ¿Cuáles bienes podríamos denominar bienes normales? ¿El qué? Los electrodomésticos, la tecnología. No, señor. La tecnología no es un bien normal. La ropa. El alimento. ¿Estás adivinando, Tajo? Estoy diciéndole, profe, que puede ser la vestimenta o los alimentos. Yo pensaría más que son, y eso, algún tipo de alimento, no todos. ¿Ok? Pero te veo que estás adivinando. Otro comentario. ¿Cuál es un ejemplo de un bien normal? Un bien normal, por favor. Un ejemplo de un bien normal. Profe, viene de primera necesidad. Sí. O sea, su demanda crece a un ritmo, o sea, menor al que lo hace la renta de los consumidores. O sea, por ejemplo, el pan, la leche, los huevos. Sí, los bienes de primera necesidad. O sea, los que llamamos nosotros bienes de consumo masivo. Sí, son bienes que llamamos bienes normales. Esos bienes, si usted se da cuenta, en la medida que le aumentan los precios, usted frena el consumo. O sea, la demanda empieza a disminuir en ese tipo de artículos. Ahora, debe ejemplos de unos bienes inferiores. ¿Cuál podríamos hablar de bienes que son bienes inferiores? ¿Cuál es que me da un ejemplo de un bien inferior? Compañeros. Un bien inferior, ¿cuál podría ser?
Compañeros. ¿Quién me ayuda, compañeros, con los bienes inferiores? ¿Nadie? ¿Qué artículos podríamos decir que cuando usted empieza a ganar más, empieza a sustituirlos por otros de mayor calidad? La ropa y los alimentos. La ropa sí, los alimentos no. Dependiendo, bueno, el tipo de los alimentos. La ropa sí. ¿Ok? La ropa sí sucede que cuando usted se le aumenta los ingresos, usted empieza a sustituir esos productos por otros de mayor calidad. Empieza a comprar productos de marca. Sí, podría pensar que ese sí. Miremos nosotros, bienes sustitutos. Es aquel que puede satisfacer la necesidad del consumidor prácticamente igual al bien en cuestión. ¿Cuáles podrían ser unos productos sustitutos por lo menos de los jugos o de las frutas? ¿Cuáles podrían ser un producto sustituto de las frutas para hacer jugos en el almuerzo? Profe, como la gaseosa. Gaseosa, podríamos hablar de los té, ¿cierto? Sí, también de los frutiños. Todo ese tema son por bienes sustitutos. Van a satisfacer una misma necesidad. Es decir, a la hora del té uno toma jugo para calmar la sed, ¿cierto? Una gaseosa, un té, un frutiño, son productos que van a satisfacer a las aguas saborizadas. Entonces, todo ese tema son bienes que yo denomino sustitutos. Satisfacen la misma necesidad del consumidor igual que el bien en cuestión, es decir, que el agua, ¿no? Y hay unos bienes que llamamos bienes complementarios y es aquel que se consume conjuntamente con el bien en cuestión. Hay bienes que toca consumirlos de manera complementaria, por lo menos. Usted necesita para tener internet una línea telefónica. ¿Ok? O sea que si usted va a necesitar una línea telefónica, se le están vendiendo bienes complementarios. Internet y la televisión, eso es lo que se llaman bienes complementarios. Entonces, frente al juego económico hay diferentes tipos de bienes, ya lo sabes, es importante que ustedes empiecen a identificarlos, estudiar un poquito más este tema, ampliar los conceptos que estamos manejando para que usted pueda entender el tema económico. Hay bienes normales, bienes inferiores, bienes sustitutos y bienes complementarios. Deberían ustedes empezar a indagar cómo trabajan estos temas y cómo funcionan estos temas. Vamos entonces, que la demanda también viene dada por una serie de variables. La demanda se ve afectada por un conjunto de variables y una son los gustos. Resulta que la demanda de algún cierto tipo de artículos se ve afectada por estos. Mira que los productos que se ponen de moda aumentan la demanda. Pero ¿cuál es el tema de estos productos? Estos son los famosos productos que llamamos de productos que se colocan de moda. El tema de los productos de moda es que cuando pierde la popularidad, disminuye la demanda. O sea, ¿qué sucede? Que los productos tienen un ciclo de vida como muy, muy corto. Ellos empieza la gente a comprar y la demanda va aumentando de manera muy rápida. Llega a un pico y empieza a descender. Eso es lo que sucede con ese tipo de productos. Hay unos productos hay algunos productos que vienen afectados por los gustos del consumidor. Otro es el tema de las expectativas sobre el futuro. Y resulta que en función de cómo prevea el consumidor que se puede cambiar el escenario, influiría de manera positiva o negativamente en la demanda de un bien. Es decir, los bienes, dependiendo de cómo se proyecten, en algunos casos pueden afectar el consumo. En algunos casos, podemos revisar el caso de lo que pasó con los tapabocas, ¿no? Resulta que el consumo de tapabocas se disparó cuando empezó el problema aquí de la pandemia, pero resulta que Colombia no tenía toda esa cantidad de tapabocas para atender eso. Entonces, ¿qué sucede? En algunos casos la gente compraba cantidades, ¿cierto? Eso puede influir de manera positiva. Y en algunas empresas influyó de manera positiva. Pero mira lo que pasó. Entonces el gobierno, como es el que regula todo este proceso, en algunos casos el gobierno, ¿qué hizo? Permitió la importación de tapabocas para que el mercado volviera a estabilizarse, para que la demanda y la oferta se estabilizaran y los precios se manejaran
Cuando hubo el tema de una enfermedad que estuvo dando, no sé si fue el chikungunya o sí el chikungunya, que empezó a escasear el acetaminofén empezó a aumentar de precios. Esos se manejan de manera positiva o negativa, pueden afectar de forma negativa la demanda de un bien, ¿okay? Pero todo depende de cómo las expectativas sobre el futuro de un bien o un artículo maneja el bien. Esto, muchachos, es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar, y es que nosotros vamos a tener que, ya nos hemos dado cuenta que la relación o la curva, podemos hablar que la demanda es una curva, ¿ok? Y es una curva, ¿por qué sentido? Porque resulta que la curva te está diciendo que la demanda es inversamente proporcional al precio. Es decir, que si el precio aumenta, las demandas disminuyen. Por eso se convierte en una curva de la demanda. ¿Y esta qué es? ¿Es el resultado de la decisión de millones de potenciales consumidores? ¿O representa la cantidad demandada de ese bien para cada nivel de precio? Eso es lo que representa esta curva. Nosotros vamos a aprender a hacer estas curvas, ¿oíste? Para poder entender qué pasa si yo coloco un precio. Si tú revisas, mira, ¿qué pasó donde dice P1 y Q1? Mira, sitúate ahí donde dice P1 y Q1. Ahí se encontró, ¿verdad? Eso me va a dar un punto. Pero ¿qué pasó cuando le cambié el precio? ¿Qué pasó cuando por lo menos le pasé del precio 1 y bajé el precio a Q2? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la demanda? Profe, aumentó la demanda y disminuyó el precio. Tú me estás diciendo que aumentó la demanda, ¿verdad? Sí, y disminuyó el precio. Pero eso es lo que quiero comentarte y decirte, que eso es lo que sucede en estos temas, que para el tema de lo que es el concepto económico de la demanda, de la curva de la demanda me está planteando que cada vez que el precio, para este caso, cuando el precio disminuyó, porque mira que si el P1 está más arriba que P2, ¿cierto? Eso significa que el precio 1 estuvo muy alto, la cantidad era menor, la cantidad demandada era menor. Pero ¿qué pasó? Cuando el precio se bajó a precio 2, mira que la cantidad demandada empezó a aumentar, cambió. ¿Okay? Eso es lo que sucede en las famosas curvas de demanda. Eso, vamos a identificar en algunos casos, dependiendo del tipo de producto que estemos manejando, cuál es la incidencia del cambio de los precios en la cantidad demandada. A todos y a cada uno de ustedes le interesaría saber qué está pasando cuando el precio de un bien disminuye o aumenta, qué afectación tiene en la cantidad demandada. ¿Okay? Eso es lo que nos interesa. Porque a nosotros nos preocupa, y a usted como empresario, como gerente administrador, le va a afectar, le va a preocupar qué pasa con la cantidad demandada. A usted lo que le conviene es que siempre las cantidades demandadas estén aumentando. Porque cuando la cantidad demandada está aumentando, significa que el consumo se disparó. Entonces, la función de demanda siempre va a ser una curva de este estilo. Lo que pasa es que ya se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del comportamiento de los precios. Pero por lo general siempre va a ser una curva. Es inversamente proporcional al precio. Pendiente con esos detalles. Vamos a revisar un poquito sobre el tema de la oferta. Ya estudiamos lo que fue la demanda. Vamos a revisar un concepto como la oferta. Cuando estemos hablando de la oferta, estamos hablando que esta determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del nivel del precio. Cuando estamos hablando de oferta, es la cantidad de bienes que los vendedores están colocando en un mercado, pero eso tiene relatividad con el precio. ¿Okay? La oferta de un producto, o la cantidad de un bien que ofrecen los vendedores, se puede ver afectada también por el precio. Si el precio es muy bajo, puede tener una afectación en la oferta. Y si el precio es muy alto, también puede tener otra afectación diferente en la oferta. Una cosa es la demanda, que es la compra por parte de los consumidores, y otra cosa es la oferta, que es la venta por parte de las empresas. Eso es lo que llamamos nosotros el juego de la ley de oferta y demanda. ¿Okay? Pero se pueden ver afectadas, es la oferta y la demanda de un artículo se ven afectadas por el precio. ¿Oíste? Se ven afectadas por el precio. Para el caso de la oferta, viene determinada por unas variables que vamos a manejar. Y una es el precio del bien. Mira lo que pasa. En el anterior te decía que la demanda era inversamente proporcional a los precios. Es decir, que si el precio disminuía, la cantidad demandada aumentaba. Pero aquí en la oferta, mira lo que sucede.
cuando la cantidad ofertada y el precio se mueven en la misma dirección, podemos decir que entonces en la ley de oferta, el precio de un producto es directamente proporcional a la oferta. ¿Ok? Pilas con esto. En la demanda es inversamente. Una aumenta y la otra disminuye. Aquí es si una aumenta, la otra también aumenta. Y si la otra disminuye, la variable también disminuye. ¿Ok? O sea que si la cantidad ofertada aumenta, el precio también aumenta en la misma dirección. Si la cantidad ofertada disminuye, el precio del bien empieza a variar en la misma dirección, o sea que va a disminuir. Y otro es el tema de los precios de los factores, es decir, los precios de los factores son los recursos que utilizamos en la fabricación. El precio de un bien se puede ver afectado por las materias primas o a cómo consumo compro las materias primas. ¿Okay? Dependiendo de a cómo consuma o compre los productos o insumos que requiero para fabricar X o Y producto, me va a afectar el precio del bien. Por eso es importante que ustedes sepan, y eso lo van a trabajar ustedes en un tema de área de producción, que resulta que la producción de un bien, de un artículo, se puede ver afectado por a cómo compren los insumos. Si yo estoy comprando insumos muy costosos, lógico que el precio del bien va a ser mucho más costoso, porque el costo va a ser muy alto y me toca aumentar el precio por fuera de lo normal a como lo venden. Es decir, vamos a suponer que usted en costos se gasta para fabricar un producto 800 pesos, pero resulta que las demás empresas la están gastándose en costos 600 pesos. Las empresas que sacan a 600 sacan el producto a 800 pesos a la venta, pero usted con sus costos de producción, como lo sacó en costo 800, no lo pueden vender a 800, te toca venderlo 200 más. Entonces lo vendes a 1000. ¿Qué pasa? Tu producto se puede ver afectado por el precio. Como el precio de tu producto es muy alto, de pronto va a afectar la demanda, porque el consumidor se da cuenta que hay productos iguales al tuyo que están mucho más económicos. Entonces, por eso el tema de que los precios de los factores de producción afectan el tema del precio del bien. Hay que controlar ese tema. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que la oferta viene determinada por unas variables. La tecnología afecta. Es decir, la tecnología y la cantidad ofertada se mueven de manera paralela. Mira que sí es cierto, las tecnologías que tratan de hacer, aumentar la productividad, es decir, el número de cantidades que se elaboran por tiempo, por minuto, por hora. Las tecnologías tienden a aumentar la productividad de las empresas, es decir, a crear mayor producto en menor tiempo, pero eso sí manejando el mismo nivel de calidad. O sea que la tecnología y la cantidad ofertada van de la mano, son paralelos, ¿viste? Y las expectativas tienen que ver, es que su influencia en la oferta es similar a lo que se vio al analizar la demanda. Es decir, las expectativas, según cuál sea, suben o bajan, una bajada prevista del precio del bien, cambio en los gustos, tendencia a la alza o la baja en los costos de producción, puede favorecer o perjudicar la cantidad ofertada. En algunos casos, muchas de las tecnologías lo que afectan es la demanda de algún tipo de producto, pero hay variables como el precio, los gustos, afectan todo ese tema. Pero ojo, lo más importante de todo esto es que sepas que la tecnología y la cantidad ofertada van de la mano. Si aumentó el nivel tecnológico, significa que va a aumentar la capacidad de producción. Por ende, la cantidad ofertada va a ser mucho mayor para el tema de los productos. Por eso quiero que sepas que la relación entre... Mira que la curva anterior era diferente a esta, ¿no? Yo quiero que alguien me diga qué pasó cuando coloqué, aumentó el precio 1, lo pasé a precio 2, ¿qué pasó con la cantidad demandada? ¿Qué pasó? Aumentó la cantidad demandada. Es decir, que cada vez que aumente el precio, es decir, de precio 1 pase a precio 2 y pase a un precio 3, la cantidad demandada va a aumentar. ¿Oíste? Porque la relación es directamente proporcional. Por eso se dice que la pendiente para una función de oferta, para un gráfico de una función de oferta, es positiva, mientras que la pendiente para un gráfico de demanda es negativa. ¿Ok? Son inversas. La otra es inversamente proporcional. La una aumenta, la otra disminuye. Esta es directamente proporcional. Si la una aumenta, la otra variable aumenta. Acuérdense que la demanda para lo que estamos estudiando se ve afectada por dos conceptos: precio y cantidad. Aquí pasó que el precio aumentó al precio 2 y la cantidad demandada también aumentó. Eso es lo que pasó en este tema, este concepto. Por eso veníamos hablando del concepto de lo que es la oferta y la demanda. ¿Por qué es importante estudiar estos conceptos? Porque los conceptos de oferta y demanda me iban a buscar algo que se llama el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio me está diciendo a mí que es el lugar donde las curvas, tanto de la demanda como de la oferta, se intersectan.
Ese lugar que estamos viendo donde se encontraron esas dos líneas es lo que se llama punto de equilibrio. Esos puntos de equilibrio vienen determinados ¿por qué? Por un precio de equilibrio y por una cantidad de equilibrio. Para el caso suyo, cuando uno monta un tipo de negocio, uno establece cuáles son esos puntos de equilibrio. Para saber qué sucede si vendo por debajo, para saber que si vendo por debajo de ese precio, es decir, si vendo debajo de P1, si vendo por menos de ahí, ya sé que lo que voy a obtener son pérdidas. Pero ya sé que cuando vendo por encima del punto de equilibrio y la cantidad de equilibrio, lo que voy a obtener son ganancias. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, todo negocio, cuando inicia, ellos establecen cuántas cantidades mínimas tienen que vender y a qué cantidad y a qué precio tienen que vender para estar en equilibrio. Las unidades que sigan por lo menos P2, P3, ya ahí inmediatamente van a traer lo que son lo que yo denomino las utilidades en los negocios, porque ya superamos el precio de equilibrio. Pero el precio de equilibrio viene dado porque las ventas son igual a los costos totales. Eso es. O sea que si usted se gastó, por lo menos para elaborar X número de pan, se gastó 1,000 pesos y vendió 1,000 pesos, usted está en punto de equilibrio, porque recuperó lo que invirtió para comprar o para elaborar los panes. Los 1,000 que usted invirtió, lo recuperó. Okay. El problema es que hayas vendido menos. Vendiste 700 y te gastaste 1,000, ya perdiste 300, estás en pérdida. Por eso los puntos de equilibrio se establecen para revisar a qué cantidad y a qué precio debo vender para no tener ni ganancia ni pérdidas, sino recuperar la inversión. Por eso, si un mercado está dado, si en un momento dado el mercado no está en equilibrio, esto puede suceder a que el precio sea superior al del equilibrio y en cuyo caso la cantidad demandada siempre va a ser inferior a la ofrecida. Eso es lo que puede suceder. ¿Okay? Lo que puede suceder en algunos casos es que los precios se pueden mantener iguales, pero puede suceder que la cantidad demandada puede aumentar o la cantidad ofrecida puede disminuir. Eso depende del tipo de producto que estemos manejando. Por eso, si en un momento dado el mercado no está en equilibrio, esto se debe a que el precio sea superior al del equilibrio. Para el caso de lo que estamos revisando aquí en estos dos puntos, mira lo que sucedió. El punto de equilibrio es la intersección de las dos líneas, pero ¿qué pasó? Que el precio aumentó y la cantidad demandada también aumentó, ¿cierto? O sea que si te das cuenta, mira que el precio aumentó y la cantidad demandada es directamente proporcional, siempre van aumentando. Si hubiera pasado lo contrario, significa que si hubiera bajado el precio, la cantidad demandada hubiera sido menor. ¿Okay? Entonces, por eso es importante manejar estos conceptos tan básicos. Hay un tema de que cuando o puede suceder o que el precio sea inferior al del equilibrio, y en cuyo caso la cantidad demandada puede ser superior a la ofrecida, por lo menos. Aquí nos está planteando que el precio 1 es diferente al punto de equilibrio. ¿Ok? Pero ¿qué está sucediendo? Que la cantidad demandada es mucho mayor que la del punto de equilibrio. ¿Ok? Esas son situaciones que se pueden presentar, pero por lo general lo ideal es establecer los puntos de equilibrio para saber qué cantidad y a qué precio voy a vender. Aquí lo que me está hablando es que el precio es inferior, mientras en el anterior me estaba diciendo que si vendo un precio superior, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. Ahora, si vendo un precio inferior, ¿qué pasa con la cantidad demandada? La cantidad demandada es superior a la ofrecida. Entonces, en ambos casos, los precios van a sufrir unas presiones que lo irán empujando hacia el punto de equilibrio. Esto es lo que está sucediendo. La tendencia de todo es buscar los precios del punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Okay? Ese es lo ideal. Por eso, mira lo que sucede cuando el equilibrio está en el precio superior. Mira lo que sucedió. El equilibrio cuando el precio es inferior. Mira lo que pasó. Pero lo importante, les insisto, es establecer los puntos de equilibrio dependiendo de los artículos que estemos manejando. Pasa que la demanda se puede desplazar o puede sufrir cambios diferentes al precio, y si se presentan desplazamientos de la curva de demanda, alteran el precio y las cantidades. Cada vez que la curva se mueva a la izquierda o a la derecha, van a alterar el precio y las cantidades demandadas. No se te olvide ese dato. Cada vez que el producto aumente o disminuya, siempre va a haber una variación en ese tema. Y se pueden presentar esos cambios debido a lo que ya habíamos hablado, al tema de los ingresos, al tema de los precios de los bienes relacionados, las modas o la expectativa del consumo, de la expectativa sobre el futuro, afectan los desplazamientos de la curva de demanda de cierto artículo. Se dice que la curva de demanda puede permanecer estática a través del tiempo, pero hay unos factores que hacen que pueda girar hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de lo que estemos revisando. Mira lo que pasó aquí,
¿Qué pasó? Aquí teníamos unas unidades del precio. Cuando el precio eran 25.000, las cantidades demandadas eran 10.000, ¿no? Pero ¿qué pasó? Puede suceder, en algún caso puede suceder, que el mismo precio sea el mismo precio, es decir, el mismo precio, 25.000, pero resulta que las cantidades demandadas aumentaron, o sea que la curva se desplazó hacia la derecha. Aquí, ¿qué pasó? Cuando la curva se desplazó hacia la derecha, significa que estoy vendiendo al mismo precio, pero estoy vendiendo el doble en cantidades. Eso es lo que pasa con los desplazamientos de la curva. Alteran el precio y las cantidades demandadas. Y si aumenta la demanda, aumentan las cantidades y aumenta el precio. Ojo con ese dato. Si aumenta la demanda, aumenta el precio, aumenta las cantidades y aumenta el precio. Cuando baja la demanda, bajan las cantidades y bajan los precios. ¿Okay? Tengan muy presentes estos conceptos que estamos manejando, porque son fundamentales para ahora que empecemos a analizar la curva de la demanda. Ahora, desplazamientos de la oferta. Vamos a revisar qué pasa con los desplazamientos de la oferta. Se dice que cuando se presentan cambios diferentes al precio, se presentan desplazamientos de la curva de la oferta, alterando el precio y las cantidades. ¿Qué afecta por lo menos este tema? Los costos de producción, las tecnologías y las expectativas sobre el futuro. Mira lo que pasó. Estoy manejando el mismo precio, el P1, pero ¿qué sucedió? Que aumentaron las cantidades demandadas. ¿Por qué aumentaron estas cantidades demandadas? Porque el costo de la producción aumentó. La tecnología impactó directamente la oferta de mis productos y las expectativas sobre el futuro de un artículo me llevó a que la curva se desplazara hacia la derecha. Estoy manejando el mismo precio, pero las cantidades demandadas aumentaron. Entonces, si aumenta la oferta, significa que las cantidades y el precio bajan. Aquí el precio no ha bajado, se ha mantenido igual, pero caminando. Pero cuando la oferta baja, disminuyen las cantidades y aumentan los precios. Eso es de manera directamente proporcional a lo que veníamos hablando. O sea, si la oferta, aumenta las cantidades y baja el precio. Eso es lo que se llama la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y es cierto. Mira que cuando aumentan las cantidades que colocas en un mercado, es decir, sacas más productos de lo que la gente quiere consumir, sucede que saturaste el mercado, pero el precio va a bajar. Pero ahora, cuando la oferta baja, es decir, que empieza a escasear los productos, van a disminuir las cantidades, pero van a aumentar los precios. ¿Okay? Son los efectos que tiene de manera directa el tema de la oferta y la demanda. Hasta ahí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos charlado, por favor? ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Algún comentario de lo que hemos charlado, compañeros? ¿Un compañero que tenga algún comentario de lo que hemos hablado? ¿Algún comentario, muchachos? Que es importante tener un punto de equilibrio, porque por medio de este sabemos la cantidad que vamos a ofrecer y al precio que lo vamos a vender. Ok, eso es importante establecerlo. Porque acuérdate que todo negocio debería primero establecer hasta qué cantidad tiene que vender y a qué precio tiene que vender. Eso tienes que compararlo inmediatamente con el precio del mercado, ¿cierto? Establecer si el precio del mercado está relativo al precio que tú estás vendiendo. Porque si no es así, podría suceder que de pronto puedas estar en pérdidas. Entonces hay que revisar qué es. ¿Qué más? Cuénteme a ver. Profe, que también es importante tomar en cuenta que si bien el precio es un factor que va a determinar la cantidad de ofertada del bien o el servicio, también existen otros factores determinantes que también pueden afectar, como por ejemplo sería la competencia y los costos de producción, los cambios de la tecnología y las expectativas de los productos. Así es, totalmente. Lo que te quiero mostrar, y es parte de lo que estamos analizando, es todo el efecto que tiene la demanda directamente, cómo se ve afectada la demanda por el precio. Pero hay otros factores diferentes al precio que pueden afectar lo que tiene que ver con las cantidades demandadas.
Dependiendo de la función que estemos estudiando, si es de oferta o de demanda, entonces ya encontramos que hay unas afectaciones directas. Entonces, lo que quiero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando las demandas, la relación que existe entre el precio y la cantidad es inversamente proporcional. ¿Oíste? Es inversamente proporcional. Si es inversamente proporcional, significa que si una aumenta, la otra disminuye. O puede pasar de lo contrario, si una de las variables aumenta, la otra disminuye. O sea, esa es la relación que hay. En las funciones de ofertas, la relación que hay es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si una aumenta, la otra también aumenta. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber identificar cuándo es una función de oferta y cuándo es una función de demanda. Porque si te diste cuenta, las curvas son inversas. Pero ambas curvas, por ser inversas, en algún momento se logran encontrar, ¿cierto? Se encuentran en un punto y es lo que vamos a llamar punto de equilibrio. Y dependiendo de ese punto de equilibrio, tengo que establecer el precio y la cantidad que debo vender para compararla a ver si la estoy revisando al mismo precio, al mismo precio que está en el mercado, o si puedo aumentar el precio para poder empezar a generar mayores utilidades. O sea, todo depende de ese juego, ¿okay? De ese juego de la oferta y la demanda. Por eso lo importante de esto, yo lo que quiero que ustedes tengan claro es la importancia de esto, la importancia de este tema, de por qué es importante que ustedes estén estudiando el tema de la ley y están estudiando macroeconomía. La macroeconomía les va a ayudar a establecer ese tema. Por eso la importancia que ustedes entiendan eso. Eso es lo que yo quiero que ustedes y se den la importancia de entender eso. Pero si usted se ha dado cuenta y la importancia de esto es el motivo, ¿cuál es? El motivo es precisamente por el tema del consumo. Que en las empresas tenemos que revisar cómo favorecemos el consumo, porque el consumo nos podría afectar de manera directa o indirecta lo que hacemos. ¿Okay? Y a una empresa no le conviene que el consumo se caiga. No funciona. ¿Okay? No funciona. Una empresa no sirve que nos caiga el consumo. Tenemos que revisar cómo, teniendo pendiente el precio, cómo puedo manejar mi precio para en algunos casos aumentar la demanda o para ver si de pronto la competencia no está bajando los precios y me está afectando a mí, para ver qué decisiones tomar. ¿Okay? Por aquí lo más importante es que el precio tiene una afectación directa con la demanda. Eso es lo más importante que estamos revisando. ¿Alguna otra conclusión de lo que hayas visto, de lo que hemos analizado el día de hoy? Otro concepto de lo que hayas analizado y la importancia de lo que estamos revisando aquí hoy. ¿Algún otro comentario de los compañeros? ¿Algún comentario de los compañeros? Muchachos, hagan preguntas porque después ya de lo que viene aquí en adelante se les va a complicar si no entienden lo que hemos hablado por lo menos el día de hoy. Así que es importante que hagas las preguntas porque si no, de aquí en adelante vas a tener problemas. ¿Alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta que tengas por hacer? Dice Ricardo que hay muchos factores que afectan la demanda de un producto. Sí, claro, muchos factores. Yo te presenté varios ahí. Sí, el interés. O sea, es que hay muchísimo. Lo que pasa es que, les insisto, ustedes como administradores de empresas tienen que tener cuidado qué pasa con si aumentan el precio o disminuyen el precio de sus productos, dependiendo del tipo de bien que estén manejando. Que hay una concepción errada del tema de cómo colocarle el precio a un producto. La gente por lo general quiere colocar el precio, súbele, sacamos los costos, subamos el margen de ganancia y ya tenemos precios. No. Tienes que revisar, en algunos casos, hay que estudiar el mercado para colocar precios. Porque usted tiene que revisar a cómo está vendiendo la competencia. Si usted vende a un precio superior a la competencia y está vendiendo un producto similar a la competencia, el consumidor se va a dar cuenta y no te lo va a comprar. Y ya vas a tener una afectación porque te va a afectar que la demanda de tu producto no se va a dar.
Pero usted tiene que entender que si su producto es igual al de la competencia, ¿por qué le está vendiendo más barato? ¿Ok? Y hasta dónde usted puede rebajar los precios para poder generar una competencia. Porque aquí lo que se busca es que el precio de los productos, ¿ok? El precio de los productos esté determinado por ese juego de la ley de oferta y demanda de los productos. Eso es lo que se busca. El mismo mercado fije los precios. ¿Ok? No como han hecho algunas empresas que se han generado como especie de un monopolio, se han agrupado, se han manejado, han creado unas alianzas estratégicas donde por lo menos te dicen, mira, no, a partir de X día no vas a vender a menos de este precio. No, la idea no es esa. Sí, la idea no es esa. La idea es que los precios se fijen de acuerdo a esa oferta. Si hay muchos productos, miremos a ver cómo competimos. ¿Cómo puede afectar el precio? Pero es que hay algunas empresas que han hecho monopolio y te dicen a ti, bueno, usted a partir de mañana no vende a menos de este precio, yo tampoco voy a vender eso. Ahí no hay ley de oferta, ahí lo que están creando son monopolios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos crean monopolios, ellos colocan o fijan las condiciones del mercado, y esas condiciones del mercado, ¿qué sucede? Que nos obliga a nosotros como consumidores a pagar el precio. Es lo que comúnmente pasa con Electricaribe. Mira que Electricaribe, él nos coloca las condiciones del precio del servicio. ¿Ok? Pero precisamente porque no hay otro operador. Si hubiera otro operador, yo te podría decir que ahora mucha gente ya se hubiera ido para otro operador. ¿Ok? Pero es precisamente por eso, como no hay ofertas, sino que solamente hay una sola persona que está ofertando, él coloca las condiciones del precio. Y a nosotros como consumidores nos toca pagarlos. Y mira que en teoría es hasta un mal servicio. O sea, ahí es lo que tratamos de revisar en el juego que estamos viendo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Es importante que me hagan las preguntas hoy porque a partir del próximo miércoles empezamos temas matemáticos y es importante que sepas todos estos conceptos porque si no de ahí para adelante no vas a poder entender nada. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está claro? Si todo usted no dice nada, porque bueno, entonces voy a preguntar, ¿todo está claro? Empiecen a decir sí o no. ¿Todo está claro? Ricardo dice que sí. Jacqueline dice que sí. 2 de 11. Dorela dice que sí. 3 de 11. O sea que van 8. 7. 6. 5. 4. 3. Un poco, dice Catalina. Ahí vieron. ¿Por qué no pregunta Catalina? ¿Quién más? Catalina, ¿qué no has entendido? Cuéntanos. Cuéntanos, Catalina, ¿qué no has entendido? ¿Me preguntas, Catalina, o no me vas a preguntar? Ah, dice, todo está bien, lo que pasa es que estoy enredada por el internet que está lento y se traba y no escucho mucho. Bueno, listo, no hay problema, de todas maneras, toca volver a escuchar para poder entenderlo y sobre todo ahí revisaremos el tema de los materiales. ¿Algún comentario final? Yo voy a dejar la clase hasta ahí para no enredarlos más, sino que a partir de la otra clase ya empezar a mirar cómo empezamos a trabajar el tema más profundamente. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud o la mayoría está todo ok? Dime, Yais. ¿Alguna pregunta? Dice, bueno, esa pregunta se sale del contexto que estamos trabajando, ¿no? Pero lo que te podría decir es que este año no creería, ¿no? Acuérdate que todavía estamos en procesos de pandemia, o sea que yo pensaría que clases presenciales este año no va a haber.
Acuérdate que han habilitado el tema de que todo el mundo vuelva como a la normalidad, pero acuérdate que se está, dependiendo del comportamiento que se maneje, puede haber un rebote, o sea que puede volver otra vez la enfermedad a disparar otra vez los picos. O sea que por ahora pensaría que no. Listo pues, si no hay más nada, no hay más inquietudes. Nos veremos el día miércoles entonces. Vayan buscándose calculadoras. Vayan buscando calculadoras, vayan buscándose hojas cuadriculadas para que tengan, para poder hacer los ejercicios, para hacer planos. Vayan trabajando todo ese tema, ¿oyeron? Entonces, si no hay más preguntas, dejemos hasta ahí para no enredarlos un poquito más. Voy a ver si de aquí a mañana les actualizo la plataforma con las actividades de esta semana. De mañana no paso para que tengan tiempo a hacer las actividades que son relativas a todo lo que estamos estudiando en la teoría del mercado, ¿oyeron? Listo. Nos veremos mañana, el miércoles. Ok, profe, chao. Bueno.